Y eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo consideremos y lo veamos de esa manera, ¿sí? A veces, miren, hay muchas formas, ¿verdad?, de que pensamos, me voy a otra iglesia, porque pensamos que hay alabanza, porque pensamos que leen unos versos bíblicos, ya son iglesias verdaderamente cristianas. Eso no es así. Finalmente, ¿verdad?, vamos a ver, ¿sí?, un poco, vamos a tener varias conferencias de un poco de los últimos tiempos. Esto, ¿verdad?, es una materia de la teología que se llama escatología, ¿sí?, que estudia precisamente, ¿verdad?, el estudio de los últimos días aquí en la tierra. Y yo preguntaría, ¿verdad?, ¿realmente ustedes conocen lo que significa una luna roja? Levántenme la mano si alguien conoce lo que significa una luna roja. Y tuvimos el 10, ¿verdad?, de enero de este 2020, luna roja, ¿sí? Y la mayor parte, ¿verdad?, de las iglesias ni siquiera conocen, ¿sí?, qué es una luna roja y qué es lo que está diciendo el Señor. El Señor, ¿verdad?, vaya conmigo a Génesis 1:14, por favor, y vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que nos dice nuestro Señor y Salvador. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. ¿Sí? Así es que el sol y la luna, ¿verdad?, nos sirven de señales para los días, para las noches, ¿sí?, para las estaciones, para los días y para los años. Y esto, ¿verdad?, es muy importante de que lo encontramos en el primer libro de la Biblia, ¿sí? Y yo espero, ¿verdad?, que consideremos los acontecimientos mundiales y ver con claridad si ya estamos cerca del fin y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que siempre, ¿verdad?, las iglesias con mucha frecuencia nos están engañando, que primero es el rapto, que no te preocupes, que Cristo se lleva a su iglesia, y definitivamente eso no es así. Una luna roja, o también conocidas dentro de la teología como tétradas, estas lunas rojas lo que están anunciando, ¿verdad?, que nos habla el libro de Joel sobre estas lunas rojas, y nos están hablando, ¿verdad?, de que esto significa un juicio que viene para la tierra. Y nosotros, ¿verdad?, todavía a veces ni nos preparamos, lo más secundario es Dios, siempre dejamos para el último al Señor y demás, cuando deberíamos, ¿verdad?, de darle su lugar como el primer lugar, cuando deberíamos, ¿verdad?, de reunirnos hoy, ¿sí?, Shabbat, que Shabbat significa día de reposo, deberíamos, ¿verdad?, de dedicarlo exclusivamente a nuestro Señor, como lo ordena la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa el eclipse de luna roja del 10 de enero del 2020? Significa, como ya lo dije hace un momento, juicio. Tales lunas aparecen, ¿verdad?, en las Escrituras, y dice Joel, vayan conmigo al libro de Joel en el capítulo 2, en el verso 30, si son tan amables. Joel, ¿verdad?, es uno de los profetas menores, ¿sí?, que tenemos en la palabra de Dios. Y Joel, ¿verdad?, nos describe precisamente qué es lo que va a pasar. En el hebreo es Joel, y dice ahí Joel en el capítulo 2, en el verso 30, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Día grande y espantoso de Jehová. Y nos está hablando, ¿verdad?, de fuego, ¿sí?
Y como ustedes saben, en Australia, ¿verdad? Hubo un fuego tremendísimo que mató a miles y miles de animales y devastó, ¿verdad? Miles, cientos de hectáreas devastó precisamente este fuego que hubo en Australia. Y hemos empezado a ver, ¿verdad?, terremotos por diferentes partes, pero como a nosotros todavía no nos ha pasado esto, pues nos las llevamos bien tranquilas, ¿sí? Y es algo, ¿verdad?, que ya no nos las deberíamos de llevar tranquilas, sino que deberíamos de meditar sobre lo que nos está diciendo la santa palabra de Dios y lo que se avecina, ¿verdad?, en todos estos acontecimientos, porque dice la palabra de Dios que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus santos profetas. Todo esto lo vemos en la profecía, porque acuérdense, ¿verdad?, que Pedro dice, tenemos la profecía más segura en hacer bien y estar atentos hasta que salga, ¿verdad?, ¿sí?, Jesucristo en sus corazones, entendiendo que la profecía no es de ninguna interpretación personal, privada, ni mucho menos nada de eso. Y todos aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y por supuesto está hablando de un remanente, ¿verdad?, de Israel, de Jerusalén. Y déjame decirte, ¿verdad?, a veces pensamos, y la iglesia misma cristiana nos ha mentido, de que somos dos pueblos diferentes con Israel, de que Israel, ¿verdad?, no se va en el rapto del Señor Jesucristo. Esa es una mentira. Por supuesto que hay salvación, por supuesto que Dios tiene un remanente, y por supuesto que debemos ir pensando de que estas lunas rojas nos anuncian precisamente juicios de Dios que vienen sobre toda la tierra y especialmente en el Medio Oriente. Y como ustedes saben, en el Medio Oriente en estos momentos hay guerra. Y Mateo, ¿verdad?, nos dice que habrá, ¿verdad?, cuando los discípulos se le acercaron al Señor Jesucristo y le preguntaron, ¿sí?, qué señales habrá de el fin y de su llegada. Y Cristo, ¿verdad?, les dijo, primeramente, miren que nadie os engañe. Y es algo que la iglesia no considera, porque todo mundo les engaña fácilmente. Por eso tenemos tantas iglesias, ¿verdad?, que son hijas de la ramera, ¿sí? No importa, ¿verdad?, que Babilonia espiritual sea la iglesia romana, sino que las iglesias, muchas de las que se dicen cristianas o evangélicas, realmente son hijas de la ramera. Que se dedican indiscutiblemente al mismo oficio de prostituir el evangelio, ¿sí? Y es algo, ¿verdad?, que los congregantes, por la falta del estudio, por la falta de la seriedad y por la falta de la corresponsabilidad, indiscutiblemente no nos damos cuenta. Y en eso, ¿verdad?, somos engañados y susceptibles al engaño de una manera muy fácil. Y yo quiero, ¿verdad, iglesia, decirte que desde ahora, desde el 2020 al 2023, va a haber cosas muy difíciles y cosas que realmente van a impactar a este planeta Tierra. Y ya el Señor, ¿verdad?, nos está dando las señales, ¿sí?, lunas de sangre, ¿verdad?, que son conocidas en la Biblia, ¿sí?, y las conocemos también como tétradas o eclipses, ¿sí?, que ahorita más adelante te voy a mencionar. Dice el libro de los Hechos, ve conmigo al capítulo 2, verso 18. Libro de los Hechos, capítulo 2.
Y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. ¿Sí? Y yo te voy a recordar, ¿verdad?, algo muy importante, porque a veces también eso es algo que no consideramos. En el mundo ahorita, ¿verdad?, están activos varios volcanes que están haciendo erupción. Y todo esto es una señal también de parte de Dios, ¿verdad?, de que ya estamos pisando los últimos días, los últimos tiempos. Y son tiempos, ¿verdad?, donde va a haber muchas situaciones de juicio. ¿Y por qué son esos juicios? Número uno, esos juicios, ¿verdad?, Dios los manda porque el hombre no se arrepiente de sus pecados. Es decir, esos juicios vienen por causa del pecado. Número dos, porque, ¿verdad?, el hombre no ha creído en Dios. El hombre, ¿verdad?, ha dicho ahora que a través de una explosión, a través de la selección natural, es como nosotros, ¿verdad?, existimos, y finalmente, ¿sí?, han tomado en poco a nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Dice Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Tú dime si lo tienes. Apocalipsis 6, verso 12. Dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Esas son las tétradas, y ahorita te voy a dar fechas exactas, porque en este año hay 6 eclipses, ¿sí? Y todo vamos a ver, ¿verdad?, cómo la Biblia lo habla todo esto, y dice que en este momento, ¿verdad?, hay guerras, rumores de guerras, incendios, ¿sí? Incendios en Australia que mató a millares de animales. Hay temblores por diferentes partes del mundo, hay violencia, hay pecado, hay inmoralidad, y sin embargo aún los cristianos no se han vuelto a Dios. Las lunas aparecieron en abril del 2014, ¿sí?, precisamente en una fiesta de la Pascua, en primavera. Apareció, ¿verdad?, también en octubre del 2014, que es la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Finalmente que vemos, ¿verdad?, que estas lunas rojas aparecen, ¿sí?, siempre en una fiesta judía. De igual forma, en el 2015 se aparecieron, ¿verdad?, en abril, ¿sí?, que es Pesach o la Pascua. Y también se aparecieron en septiembre, fiesta de las trompetas, dando un total de 4 lunas de sangre, todas durante, ¿verdad?, días de fiestas judías. El sol y la luna son, ¿verdad?, controladas por el Dios Todopoderoso, y lo hemos hablado en muchas ocasiones de que Dios tiene, ¿verdad?, el control del macrocosmos también como del microcosmos, de lo más grande de sus planetas, ¿verdad?, que son miles de veces más grandes de la Tierra. Él los mueve, Él tiene el control, así como lo que no podemos ver, ¿verdad?, con nuestra vista, y que es necesario verlo a través de, ¿verdad?, microscopios. ¿Quién nos pone en ese alineamiento? ¿Y quién determina esos ciertos días, ciertas horas, pero cada vez es durante, ¿verdad?, la Pascua y el Sukkot? Esto es, ¿verdad?, anunciado
por el Señor, donde habrá grandes eventos, y primero es, ¿verdad?, esos grandes eventos allá en el Medio Oriente, ¿verdad?, para los judíos, y luego como señales para el resto del mundo. ¿Sí? Y aquí es algo muy importante, amada familia del Señor Jesucristo, porque nosotros pudimos ver que primero se empezó a desarrollar toda, ¿verdad?, una guerra en el Medio Oriente, y esto es muy importante. En 1942, ¿sí?, hubo una luna de sangre, una tétrada. En España fue donde se observó, ¿sí? Y España expulsó a los judíos, mismas fechas que Colón descubre América, en los cuales se convirtió en un refugio para los judíos. Porque también otra de las cosas, ¿verdad?, que nos han dicho que eran españoles los que vinieron a conquistarlos, ¿y qué creen? Que no, que muchos eran judíos. Por eso es que nosotros sí pertenecemos, mucha gente de México pertenecemos a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus extraviadas. En cada una de estas lunas de sangre, ¿verdad?, alguien empieza con la tragedia. Y déjenme decirle, en 1948 Israel renace como nación, ¿sí? De 66 países Dios les trajo. Eso fue algo sobrenatural después de la tragedia del Holocausto, que incluso tal vez hemos visto muchas películas del Holocausto, ¿verdad? De cómo Alemania mataba, ¿verdad?, a muchos judíos, de cómo hay muchos países, ¿verdad?, que son antisemitas, odian a los judíos. En 1967 Israel gana la Guerra de los 6 días y reconquista Jerusalén por primera vez en el 2000, ¿verdad? Y 2000 años Israel y Jerusalén estaban juntos otra vez, ¿sí? Las lunas de sangre del 2014 y las lunas de sangre del 2015 aparecen mientras que Irán progresa hacia la obtención de armas nucleares. Los vecinos de Israel, como Siria, están en caos por la detonación de las armas nucleares. Es muy probable que comience una serie de eventos que cambiarán la historia mundial. De ahí que estamos hablando una tercera guerra mundial, que la palabra de Dios le llama el Armagedón. Y seguramente, ¿verdad?, tú si ves noticias sabes, ¿verdad?, que Irán, Irak, Rusia, China, ¿verdad?, están en contra de Israel, están en contra de los Estados Unidos de Norteamérica y en contra, ¿verdad?, de los Países Bajos, ¿sí?, y los países de Europa. Y esto es muy importante porque ahí se podía desatar tal vez la tercera guerra mundial, en Armagedón, donde vendría, ¿verdad?, para esta tierra la gran tribulación, mucho sufrimiento, etcétera, etcétera. Aunque ahorita no se ha dado muchas cosas, estamos viendo, ¿sí?, que sigue la guerra, ¿sí? Ahora, estos eventos que están sucediendo, tenemos que ver que indiscutiblemente son señales que Dios nos está mandando, ¿sí? Si existiera un momento para que los cristianos occidentales se levantaran, despertaran y vieran todos los acontecimientos con revelación, ¿verdad?, porque nos está dando revelación el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que traerán, ¿verdad?, las lunas de sangre es muy claro. Por no haber creído en Dios, en el Cristo Salvador, todos los que se levanten contra su obra serán castigados fuertemente. Vienen días difíciles para el mundo,
Iglesia, vienen días difíciles. Estamos a punto de vivir en el mundo momentos proféticos. Ahora bien, fíjense, yo llegué a Tasco hace 12 años y como iglesia allá en Tasco tengo 10 años y entonces, ¿verdad? Ahí en Tasco les iba muy bien con la vendimia de la plata y demás. Y yo les dije, vienen tiempos difíciles. Se burlaron de mí. Ay, está loco, estamos vendiendo como nunca en la vida. La gente que les compraba la plata se esperaba, se amanecía que terminaran su producción y les compraban absolutamente todo. De esos 12 años para acá, la gente ahora me dice, pastor, vendí 300 pesos, ¿qué hago? Ya no venden, ¿sí? Y la Biblia nos dice que vendrán tiempos de mal en peor. ¿Qué hemos hecho los cristianos, los evangélicos? No creer a lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo, ¿sí? Ahora, todo lo que se levante contra la obra del Señor Jesucristo será castigado. Estamos a punto de vivir en el mundo momentos proféticos. Empezamos, ¿verdad? Un incendio terrible allá, ¿verdad? En otro país, en Australia, con miles de animales muertos y con cientos de hectáreas, ¿sí?, consumidas por el fuego. Y la palabra de Dios precisamente nos dice que habrá todas estas situaciones, ¿verdad?, cuando aparecen esas lunas de fuego. Y ya lo estamos viendo indiscutiblemente, que nos habla Joel, ¿verdad?, de ese fuego. Dios avisa por medio del fuego, por medio de la guerra, por medio de temblores y por medio de catástrofes. Miren, la iglesia no ha hecho caso. Y miren, iglesia amada, se vienen cosas muy terribles y no es un tema para asustarlos, sino es un tema para prevenirles, para que caminemos, ¿verdad?, buscando la santidad, buscando agradar lo que es bueno, perfecto en la presencia de Dios. Apocalipsis, si algunos tienen, de verdad, dice, si algunos tienen oído para oír, oigan lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias, ¿sí? Se acercan días de tribulación. No nos sigamos, ¿verdad?, haciendo sordos al llamado, al arrepentimiento y volver, ¿verdad?, los pies del Todopoderoso y orar pidiendo su compasión, ¿verdad?, al Todopoderoso, pidiendo su misericordia. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Hemos visto el cumplimiento de las Escrituras y que los últimos tiempos serían como en los tiempos de Noé. Así dice Mateo 24. ¿Y cómo eran esos tiempos? ¿Sí? Llenos de violencia. Y tenemos violencia, ¿sí?, no solamente en México, tenemos violencia en todas partes del mundo, llenos de inmoralidad. Y tenemos, ¿verdad?, inmoralidad en todas partes del mundo, porque mientras la homosexualidad, el lesbianismo pide derechos y exige derechos, ¿sí?, violentan indiscutiblemente, ¿sí?, los derechos de los heterosexuales. La depravación sexual, ¿sí?, es de todo tipo hoy en día, ¿sí?, en el mundo. Sin embargo, nos hemos conformado, nos hemos, ¿verdad?, hecho iguales. Hay muchas de las cosas que indiscutiblemente las estamos viendo igual como las está viendo el mundo.
Y si algo, ¿verdad?, nos dijo la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, dijo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Los cristianos no estamos buscando realmente cuál es la buena voluntad de Dios. Y dentro de esa buena voluntad, imagínense, algo que tenemos que hacer es congregarnos, reunirnos a oír precisamente la palabra de Dios. ¿Sí? Y les voy a recordar, ¿verdad?, que Babilonia es geográfica, allá en el Medio Oriente, pero también es espiritual. Es decir, hay dos Babilonias. Y tú no, ¿verdad?, debes de desviar la mirada, el corazón y la mente puestos en el Señor Jesucristo. Porque a veces, ¿verdad?, nos conformamos a las tradiciones, a la cultura, ¿sí? Y nos gusta la cultura, nos gusta la pachanga, sin saber que hay muchas de las cosas que Dios detesta y que indiscutiblemente no le gustan, y que Dios nos invita, y dice Apocalipsis 18 en el verso 4. Tú me dices cuando lo tengas. Y dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Sí? Algo que nos está diciendo: salid de Babilonia y de todas sus hijas de la gran ramera. Ya no sigamos, ¿verdad?, engañándonos más, ¿sí? Ya no sigamos viviendo una vida con esa falta de santidad y de esa búsqueda verdadera de la verdad, de la santa palabra de Dios. Más bien deberíamos, ¿verdad?, despertarnos, porque estamos durmiendo, ¿sí? Porque las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Israel va a ser, ¿verdad?, zarandeado. Israel, que es el pueblo de Dios, va a ser zarandeado. ¿Sí? Pero no como el mundo, ¿eh? Pero no como el mundo. Porque el mundo no quiere seguir a Jesucristo y va a sufrir las consecuencias de la gran de la tribulación y de la gran tribulación, de dos aspectos diferentes, y ya estamos viendo que está dando señales en el cielo, en la tierra y en todas partes el Señor. ¿Qué sucederá en este 2020? Quiero decirte que va a haber 6 eclipses en este 2020, ¿sí? 4 son penumbrales. Ahora, muchos de ustedes dirán: ¿qué son penumbrales? Penumbra quiere decir que tendrán una semioscuridad, que la luz, ¿verdad?, es bloqueada por un cuerpo opaco. Eso es penumbrales. 4 de ellos, ¿verdad?, son penumbrales. Es más, si tú quieres anotar, ¿sí?, cuándo van a ser, te voy a dar hasta las fechas para que tú compruebes, ¿verdad?, que estamos hablando, ¿sí?, de aspectos proféticos. Y los 4 eclipses penumbrales van a ser en diferentes fechas y van a tocar todo el mundo, como una señal que el mundo está en tinieblas y que es una generación torcida y perversa, y la oscuridad total vendrá después, ¿sí? El 2020 es la oportunidad para las personas para que vengan al arrepentimiento antes
que se termine la gracia y ya no haya oportunidad de arrepentimiento. Y muchos dirán, ¿de qué tengo que arrepentirme? La Biblia, ¿sí?, es un libro maravilloso que finalmente dice: examinaos a vosotros mismos si Jesucristo está en vosotros. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Es algo que nos está mandando, ¿verdad?, a examinarnos a nosotros mismos. No sé si algún día has oído, ¿verdad?, de la semana 70 de Daniel. Y esa semana 70 de Daniel se aproxima, y yo creo que será entre el año 2021 y el año 2023, donde se va a manifestar el falso profeta y después el anticristo, y todo se desencadenará en 3 años y medio de una expectación de juicio y destrucción sobre toda la tierra. ¿Sí? Ya nos estamos acercando precisamente a la semana de Daniel. ¿Por qué predicarte todo esto? No solamente de una luna nueva, sino de los acontecimientos, y como se los anuncio, el 14 de mayo del 2020, Francisco I ha hecho un pacto, ¿verdad?, con los musulmanes, donde dice, ¿verdad?, que este pacto trae beneficio para el bien común de nuestro mundo, ¿sí? Y todo esto apunta a un nuevo orden mundial, que también te lo voy a explicar y te voy a dar, ¿verdad?, todos esos pormenores de qué se trata todo este pacto. Quiero que te des cuenta, ¿verdad?, cómo Dios nos manda señales muy claras de todo lo que ya va a empezar a acontecer o que ha empezado a acontecer en este 2020. Dios dice que Él no hace nada sin que antes no lo declare a sus santos profetas. Él va, ¿verdad?, poniendo señales para que nosotros le digamos a la iglesia, ¿sí?, que se alerte, porque la finalidad no es que tengas miedo, sino que te alertes, te prepares, ¿sí? Y acuérdate, ¿verdad?, en el libro de Amós, en el capítulo 4, verso 12, dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Dice Jeremías en el capítulo 6, por favor ve ahí conmigo, Jeremías capítulo 6, en el verso 17. Tú me dices si lo tienes. Y dice, ¿verdad?, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen. Fíjense bien, una atalaya no es un testigo de Jehová, o que pienses que solamente, ¿verdad?, una atalaya es para los testigos de Jehová. Una atalaya es gente que está al pendiente, que vigila, es un vigilante, ¿sí? Escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Ese es el propósito de Dios, que estemos atentos a lo que sucederá, ¿sí? Que no pase desapercibido, porque les digo algo, yo fui congregante y yo he pasado muchas cosas en mi vida espiritual y demás. A veces vamos, ¿verdad?, de una manera religiosa a la iglesia, pero no estamos yendo de una manera de todo corazón, con toda nuestra mente, a escuchar realmente la palabra de Dios, a meditarla, sino simplemente vamos por ir, ¿sí? Y les dice: oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Pregunta, iglesia, ¿es cierto esto? ¿Sí? La gente no oye la palabra de Dios.
Aborrecen la ley de Dios. Es más, déjame decirte, yo no entiendo por qué festejan Navidad si aborrecen el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo que el niño Dios se aborrece en el Evangelio? Ese niño Dios que vino hace 2000 años precisamente para la salvación del mundo, pero aborrecen el Evangelio. La gente no quiere saber absolutamente nada del Evangelio. Lo que menos les importa es el Evangelio. ¿Sí? Y es algo que debería de importarnos profundamente, el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso es que está expresando, ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Sí? La gente, ¿verdad?, ha pensado que a veces las cosas que hace son las correctas. ¿Sí? Pero no son las correctas. Por eso le está diciendo: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo y el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Atalaya, ¿verdad?, quiere decir personas que están alertas para que la congregación haga arrepentimiento antes de que sea tarde. Las señales de Dios, ¿sí?, permite a través del sol, a través de la luna, se están manifestando más fuertes desde el 2014, el 2015, con las tétradas, ¿verdad?, de las lunas rojas, o conocidas, ¿verdad?, como lunas de sangre. ¿Sí? Y no son otra cosa más que señales. Y muchas de las cosas que nosotros pasamos, e incluso, ¿verdad?, los mismos gobiernos, no son otra cosa sino juicio de Dios para esas naciones que no han querido venir al arrepentimiento y que no han entendido ni quieren oír la santa palabra de Dios. Y eso, iglesia, es muy importante, porque estamos entrando en tiempos proféticos, tiempos escatológicos, donde debemos realmente de prepararnos. Y mira, si por ventura el Señor Jesucristo tardara mucho, ¿ya te preparaste para encontrarte con Dios? Porque la muerte mía, tuya, ¿sí?, en cualquier momento, mañana, hoy, podemos ir y entregar cuentas a Dios. Dice Malaquías, ve conmigo al libro de Malaquías, por favor. ¿Sí? Son 2 libros antes. Perdón, es un libro antes, Malaquías capítulo 4. En el verso 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la mañana. Entiendas esa palabra, ¿sí?, analógica, que se refiere, ¿verdad?, al Señor Jesucristo y a la palabra, ¿sí?, encarnada, y a la palabra de salvación que Dios ha dado, y que su reino viene a estar con nosotros, y saltar de gozo, de alegría, ¿sí?, porque somos
salvos. ¿Sí? Cosa que no todo, y les voy a decir, eso es un motivo de alegría, de gozo, de que somos nosotros, ¿verdad?, salvos. Y a veces, pues, nos da igual ser salvos que no ser salvos, ¿sí? Es por eso que Dios está mandando señales claras, ¿verdad? En diciembre de este año 2020 va a haber un eclipse total de sol, si quieres apuntarlo, ¿sí? Este eclipse total de sol va a ser como una forma de calificar al mundo y decirle que está reprobado porque han negado y rechazado tanto la palabra de Dios como al Señor de señores, al Señor Jesucristo. Las personas no quieren escuchar la palabra. Si tú te das cuenta, nadie la quiere escuchar. No quieren seguir, ¿verdad?, la Biblia. Las personas quieren seguir sus propios caminos, ¿sí? Y hoy, ¿verdad?, en sus propios caminos vemos que hay, ¿verdad?, mucha inmoralidad, hay lesbianismo, hay homosexualidad, hay paganismo, hay incredulidad, hay, ¿verdad?, satanismo, hay, ¿sí?, muchas cosas que van en contra del plan divino de Dios. Pero la gente no quiere saber más de Dios. La gente hoy, ¿verdad?, está buscando los teléfonos inteligentes, las computadoras, ¿sí? La gente hoy dice que somos producto de la selección natural. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que tú vas, ¿verdad?, debajo de esta piedra, ahí nació un niño, un perro, un caballo, ¿sí? Y según, ¿verdad?, los científicos es un proceso que se lleva millones de años. Eso no es así. Ni tampoco somos producto de la evolución, ¿sí? Hoy con los adelantos científicos, ¿verdad?, y el genoma humano, es imposible que nosotros, ¿verdad?, seamos producto de la evolución. Pero tampoco entendemos, porque déjame decirte algo, a nuestros niños, ¿verdad?, empiezan a estudiar en la primaria y lo primero que les dicen que somos una evolución de un mono. Y nosotros no decimos nada, es más, vamos, ¿verdad?, a la papelería y empezamos a comprar, ¿verdad?, las relieves de changos. Y los cromosomas de un chango, ¿sí?, con los cromosomas nuestros son totalmente diferentes, científicamente hablando. Pero no somos capaces de decirle, discúlpeme maestro, maestra, ya está totalmente descartada la evolución, ¿sí?, desde el punto de vista de los estudios científicos del ADN, de los cromosomas, no coinciden, ¿verdad?, los cromosomas de un chango con los cromosomas humanos. No decimos nada, seguimos hasta haciendo la tarea con ellos, ¿sí? Y entonces imagínate, nuestros hijos, ¿verdad?, piensan que hemos evolucionado de un chango, porque, ¿verdad?, nos muestran así agachado y se van enderezando hasta mostrar según un hombre, ¿verdad?, ya erecto, ¿sí? Eso no puede ser así, iglesia. Tenemos que empezar a hablar de la verdad y de que somos una creación y que hay un diseñador, un todopoderoso, ¿sí? La gente está, ¿verdad?, hoy tatuada, pero lo peor de todo es que mucha gente está tatuada con demonios, mucha gente está tatuada con el 666, y si tú estás, ¿verdad?, tatuada y aún, ¿sí?, quieres tener oportunidad, ven al arrepentimiento para que tu alma sea salva. Y eso es lo que tenemos que hacer con mucha gente que hoy vemos, ¿sí?, tatuada, que vemos con inmoralidad. Esta es una señal clara de los últimos tiempos, ¿sí? Fechas te voy a dar. 5 de junio es el segundo eclipse penumbral. Apunta si quieres incluso las fechas, ¿sí? 21 de julio es otro eclipse anular o eclipse de un anillo de fuego.
Perdón, 21 de junio, no de julio, perdón. Después sigue el 5 de julio otro eclipse penumbral. 5 de julio. Después, el 30 de noviembre, otro eclipse penumbral. Y el 14 de diciembre del 2020, un eclipse de sol o un eclipse total de sol. Ahora bien, los eclipses, ¿verdad? No son para hacer rituales, ni brujerías, ni espiritismos, ni ninguna cosa de eso. Los eclipses son, ¿sí? Como lo leímos en Génesis 1:14, son por señales. El 26 de mayo del 2021, ¿sí? Hay un eclipse de luna de sangre o luna roja. El 16 de mayo del 2022, luna de sangre. El 8 de noviembre del 2022, luna de sangre. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, como te los mencioné antes, ¿verdad? 2014, 2015, ¿sí? Ahorita 2020, 2021, 2022 se han hecho ya más manifiestos porque son señales que Dios nos está dando clarísimas de todos los acontecimientos que se vienen sobre la tierra. La humanidad será puesta a prueba. ¿Y qué crees? Que por supuesto que la humanidad sale reprobada, desgraciadamente. ¿Sí? Va a haber 3 superlunas, 9 de marzo, 8 de abril, ¿verdad? Que coinciden con las fiestas de Pesaj o de la Pascua. El 7 de mayo es muy probable que venga, ¿verdad? Un caos, y eso es muy importante que tú, ¿verdad? Un caos climático. Muchos incluso, ¿verdad? Nos dicen que no hay, ¿sí? Un calentamiento global. Por todo el mundo, por los juicios que van a haber sobre la tierra a través, ¿verdad? Habla la Biblia, tanto en Ezequiel, en Jeremías, en Apocalipsis, de 4 seres angélicos que van a ser soltados y van a caer a la tierra. Si se han ido, ¿verdad?, calentando el planeta Tierra, es la contaminación, ¿verdad? Decimos o atribuyen los científicos, ¿verdad?, de las industrias, mucho plástico que incluso, ¿verdad?, ahora ya se está prohibiendo que se nos den los plásticos, ¿sí? Y otros, ¿verdad?, lo atribuyen a los automóviles. Sin embargo, la palabra de Dios habla que todas estas cosas indiscutiblemente, son por producto del pecado. Esos fenómenos, ¿verdad?, no son ni climáticos, más bien son espirituales, porque Dios permite que actúen por la rebelión del hombre, por la incredulidad que se ha manifestado en este mundo. Y si recapitulamos los acontecimientos del año próximo pasado, 2019, veríamos todos esos fenómenos donde las personas eran arrastradas por los excesos, ¿verdad?, de las lluvias, ¿sí?, por los tsunamis, ¿sí?, y eran arrastrados incluso con automóviles, las casas, ¿verdad?, en varios países del mundo, derribadas por las aguas, etcétera, etcétera. Y déjame decirte algo, que las vemos y ya nomás, ¿verdad?, en el pensamiento es, ay, pobrecitos, Dios tenga misericordia. Pero el problema es que realmente no nos estamos poniendo a orar, no estamos doblando rodilla, no estamos, ¿verdad?, buscando, ¿sí?, la misericordia de Dios. En este año vienen muchísimas cosas
porque nos estamos, ¿verdad?, acercando al fin. Y ese fin, ¿verdad?, cada año que pase es más cerca, y por supuesto que nosotros los cristianos deberíamos de tener una comunión más sólida con el Señor. Dice Marcos, ve conmigo al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, en el verso 15. Y dice, ¿verdad?, la santa palabra de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿en qué dice? En el Evangelio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es bien triste. Cuando hablamos de Evangelio pensamos que a veces son pequeños fragmentos. Evangelio en primer lugar significa noticias. Y esas noticias pueden ser buenas o pueden ser malas. Cuando Job, ¿verdad?, le vinieron muchas situaciones o juicios de parte de Dios, ¿sí?, dice, ¿verdad?, que llegaba uno y le decía, ¿verdad?, la casa, ¿verdad?, donde estaban tus hijos, vinieron, ¿sí?, un fuerte viento de todas partes y cayó y aplastó a tus hijos, y solamente yo he quedado para venirte a dar. El Evangelio es la noticia, ¿sí? Y todavía no terminaba uno, dice, cuando llegaba el otro. Todo el ganado fue exterminado, ¿verdad? ¿Sí? Y no terminaba cuando llegaba otro. Hay una peculiaridad en todo esto. ¿Te has dado cuenta que un problema no viene solo? Siempre viene acompañado de 2, 3 problemas más. ¿Sí? Y es algo que nos tiene que hacer pensar, reflexionar. Y la palabra de Dios nos dice: necesitas creer al Evangelio, a las noticias que están escritas. Dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual, ¿sí?, debemos de estar atentos. Arrepentirse, ¿sí?, y creer en la Biblia. Pero creer en la Biblia como palabra de Dios, ¿sí?, anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso le llamamos buenas nuevas, porque después de la vida hay vida. Y primero tenemos, ¿verdad?, que arrepentirnos para que Dios sea misericordioso, ¿verdad?, de mandar la devastación delante de sus hijos y de todos aquellos que le honran y le siguen. Nosotros debemos de hacer una recapitulación de nuestras vidas como cristianos y pedir perdón al Señor Jesucristo, ¿sí? Y digo, compararnos diciendo con nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y el problema que nosotros tenemos, déjame decirte algo, que a veces, ¿verdad?, decimos, bueno, pero yo no soy tan malo como fulano, como perengano, pero yo no hago esas cosas como fulano. No. Es juzgarnos a nosotros mismos si Jesucristo mora en nosotros y si realmente hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento ha sido un problema grande en la iglesia, amada iglesia de San Juan del Río, porque pensamos, ¿verdad?, que porque ya no tomo de más, ya soy nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es una regeneración del alma, del espíritu, ¿sí? Y la traducimos nosotros en el español como un nuevo nacimiento, es decir, la persona malvada que había en mí ha muerto, la he enterrado y ahora vive una nueva criatura en Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Dios y honrando, ¿sí?, el Tanaj. El Tanaj es una palabra hebrea que significa su santa palabra, ¿sí?
El Señor Jesucristo nos dijo que cuando comenzáramos a ver todas estas señales, ¿sí?, las erupciones volcánicas, los tsunamis, los terremotos, las señales en el sol y en la luna, es decir, las lunas de sangre, levantáramos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Y eso es algo, ¿verdad?, que debemos de entenderlo, ¿sí? Que nuestra redención indiscutiblemente está cerca, ¿sí? Ahora bien, nosotros debemos de hacer un examen minucioso de nuestra persona, porque se está acercando el tiempo y si tú te das cuenta, la humanidad prefiere las cosas del mundo, las cosas de la carne y aún las cosas de Satanás. Hay muchos, déjame decirte, ¿verdad? Yo ahí en la televisión de la casa de ustedes, hay 2 canales satánicos, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo se llama, hijo? Bueno, pero hay 2 canales así, digo, vivo a todo color, ¿eh? Entonces, debemos de empezar a tener cuidado. Ahora bien, ve conmigo a Ezequiel, por favor. En el capítulo 37 de Ezequiel, en el verso 1 en adelante, y está, ¿verdad?, Ezequiel profetizando y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto mucho se predica en las iglesias, ¿sí? Pero, ¿sí?, esto te quiero decir que es igual al libro, ¿sí?, de Éfeso en el capítulo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta y interrogantes ahí. Y dije: Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Déjame decirte, la iglesia en este momento se encuentra como huesos secos, ¿sí? Y necesita oír la palabra de Dios, necesita darle su valor a la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué necesitamos? Que entre el Espíritu Santo para que vivamos, ¿eh? Necesitamos ser regenerados por el Espíritu Santo. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hay muchas partes en la Biblia que nos hablan, ¿sí?, de 4 vientos, de 4 espíritus, ¿sí? Y nos habla incluso de la guerra de Olam, que es la guerra de Irán, ¿sí? Y digo, te quiero compartir todo eso, pero
algo que más me preocupa y que te quiero compartir, y esta fue precisamente la introducción, es que el 14 de mayo del 2020, Francisco I hace un pacto, ¿verdad?, con el Islam, donde el Islam es la religión más grande del mundo. Muchos piensan que es el catolicismo romano, y eso no es así. Es el Islam, la religión más grande del mundo, seguida por el catolicismo romano, ¿sí?, para un nuevo orden mundial. Entramos a un nuevo orden mundial, un nuevo orden que precisamente nos habla la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí?, y donde nosotros indiscutiblemente tendremos, ¿verdad?, que tener mucho cuidado de ese orden mundial, porque si fuere posible, aún serán engañados los escogidos. Y no lo digo yo, lo dice Mateo en el capítulo 24 de Mateo, ¿sí?, que van a ser engañados. Y van a ser engañados precisamente porque, les digo algo, tenemos una peculiaridad en las iglesias, de que no leemos la palabra de Dios, de que solamente, ¿verdad?, nos conformamos a que se nos dice, ¿sí?, algo, y finalmente lo que se nos dice a veces no lo comprobamos, y se nos dice toda clase de cosas y las creemos, y no leemos, no oramos, no pedimos la revelación a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 7 del verso 1 en adelante: después de esto vi 4 ángeles en pie. Son 4 ángeles buenos o malos. Sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Sí? Y fíjate que le dicen, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, no es que no lo van a hacer, claro que lo van a hacer, pero primero Dios sella a los suyos. Y es lo mismo que dice Efesios capítulo 1 verso 13. Ve ahí conmigo, por favor, al libro de los Efesios, en el capítulo 1 verso 13 y 14. Y dice, ¿verdad?: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El evangelio de verdad. ¿Esto qué nos da? Nos da la pauta de que hay un evangelio, ¿sí?, corrompido. Hay un evangelio que por eso, ¿verdad?, existe la gran Babilonia, la madre de las rameras, o la madre de las que ha corrompido el evangelio, para que no entendamos exactamente lo que es el evangelio, para que finalmente seamos perdidos, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque tenemos que estar alertas, pendientes, no viviendo como los paganos, ni peleándonos, ni trayendo divisiones los unos con los otros, sino que estemos, ¿verdad?, pendientes, oyendo su voz, porque ya está hablando cada vez más claro, cada vez, ¿verdad?, viendo todo lo que se está ocurriendo en la tierra. El Espíritu Santo va a hablar más claro a su pueblo, nos va, ¿verdad?, empezar a hablar a ti y a mí,
y a los que están, ¿verdad?, a los pies de Cristo. ¿Sí? Por eso es que la Biblia dice muy claramente: no tengas por costumbre como algunos que dejan de congregarse. Hebreos 10:25. No, al rato va a decir, es que usted dijo. Y dice Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ya estamos viendo que los días, ¿verdad?, finales se están acercando. Y algo, ¿verdad?, que nos está, porque ve conmigo a Éxodo, capítulo 20. Algo que no hemos entendido, amada iglesia del Señor Jesucristo, es precisamente, ¿sí?, que no debemos de dejar de congregarnos, porque es un mandamiento. Y yo te haría una pregunta: ¿tú conoces los 10 mandamientos? ¿Sí o no? Porque el primer mandamiento, ¿verdad?, que fue quitado por el catecismo, fue precisamente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El número 2 es: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero dice, ¿verdad?, ahí en el verso 8, que es, ¿verdad?, el cuarto mandamiento, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta parte es: y lo apartó. Ahora fíjate bien, ese mandamiento es el más violado. Y muchos dicen: bueno, pero esto se les dijo a los judíos. ¿Tú crees que nomás se les dijo a los judíos? Ahora, déjame decirte, tú eres afortunado y yo ya se los expliqué. Número 1, día de reposo es Shabbat. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa día de reposo. Es una palabra hebrea que significa día de reposo. ¿Sí? Eres afortunado porque, déjame decirte, la iglesia romana, por eso he dicho muchas veces que estamos muy romanizados. Ellos cambiaron el día de reposo, ¿sí?, día séptimo, por el primer día, que es el día domingo, porque el día domingo es la adoración, ¿sí?, al dios Sol, a Tamuz, efectivamente. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros nos reunimos el día domingo, cosa que no es correcta. El día sábado es el día correcto, ¿sí? Y voy a seguir avanzando en cuestiones escatológicas. Te voy a dar todo el pormenor de lo que consiste el pacto que está haciendo Francisco I precisamente con el Islam, ¿sí? Pero quería yo antes, ¿verdad?, que tú veas las señales que está mandando Dios y lo que debemos de seguir. Día de reposo, Shabbat, es un día exclusivo y te manda: no hagas nada. Oiga, pastor, pero nosotros somos de Occidente. Eso se les dijo a los del Medio Oriente. En ninguna manera. Eso es un mandamiento que fue dado a ti, a mí y a los del Medio Oriente, a los judíos y a todo aquel que cree en el Señor. ¿Sí? Entonces, que si tú ya debes empezar a apartar tu día,
como un día de reposo, ¿sí? Hay que guardar el día del Señor en santidad, con amor y con obediencia, porque esa característica es la que debemos de tener tú y yo, ¿sí? Dice Hebreos, ve conmigo, Hebreos 5, verso 9, ya casi termino. Y dice el libro de los Hebreos, ¿sí? Antiguamente se le había atribuido la paternidad literaria al apóstol Pablo, pero realmente, ¿verdad?, no sabemos quién escribió el libro de los Hebreos. Fue un libro, ¿verdad?, que tuvo hasta problemas para el canon, y ahí, ¿verdad?, nos dice en el capítulo 5, verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿De qué manera fue perfeccionado el Señor Jesucristo? A través del sufrimiento fue perfeccionado. ¿Tú a través de qué eres? Porque lo que está pidiendo, ¿verdad?, es que nosotros le obedezcamos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es de Dios, ¿sí? Ahora, entendamos que Mateo en el capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es un acto diferente, ¿sí? Porque el hecho de venir a una iglesia cristiana no nos hace cristianos. Cristiano nos hace el estilo de vida, ¿sí? Cristiano realmente, aunque significa pequeño ungido, ¿sí?, lo que está diciendo es que nosotros tenemos un estilo de vida diferente. No un estilo de vida que está conformado a este mundo, a su cultura, a sus tradiciones, sino un estilo de vida que está conformado a la buena voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Romanos, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, tú me dices cuando lo tengas, capítulo 2 de Romanos, en el verso 13, ¿sí? Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. A veces vamos a las iglesias, ¿a poco no? Oímos, ¿verdad? Pero se nos sale por el otro lado. Pero no estamos siendo hacedores, y eso mismo dice Santiago, ¿sí? ¿Podrá la fe salvarte? ¿Sí? La fe tiene que ir acompañada de obras. La fe tiene que ir acompañada de un estilo de vida diferente. Mateo, ¿verdad?, dice que hay una puerta estrecha. El problema grande es que muchas veces no nos hemos esforzado para ser verdaderos cristianos, verdaderas cristianas. Y necesitamos realmente esforzarnos por caminar ese camino estrecho. Pablo dice que es una maratón, y en esa maratón incluso Pablo decía, ¿verdad?, no es que ya lo haya yo alcanzado, ¿sí?, dejando todo atrás, es decir, Pablo está hablando de una vida pasada. Yo lo dejo atrás, toda mi vida pasada, y ahora prosigo adelante al llamamiento, a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Proseguir al supremo llamamiento. Iglesia, finalmente yo te quiero decir que con todas estas cosas y acontecimientos que se van a dar, estamos cerca del fin. No estoy hablando ni estoy poniéndote una fecha, porque dice que ni aun los ángeles del Señor saben la fecha. Pero sí dijo que cuando se dieran varias sazones el Señor Jesucristo, sabed que ¿sí?, está próximo el fin de los tiempos. Ahora,
Lo que tenemos que hacer es empezar a obedecer el Evangelio. Amar, enamórate de Jesucristo, iglesia. Enamórate de su santa palabra. El otro día, ¿verdad? En una conferencia que di, me decía una persona saliendo, dígame cómo me enamoro. Y le contesté fácil, pues ¿cómo no te vas a enamorar cuando te paras, verdad? Y el hecho de ver un nuevo día es un símbolo de motivación, de alegría en el corazón, para decirle de todo corazón, con toda el alma, gracias, Señor. Cuando tú tienes el pan para llevarte a la boca, tú tienes que decirle, gracias, Señor, te amo, ¿sí? Y me siento contento. Ahora, miren, muchas veces pasamos situaciones complejas, difíciles, pero ¿ya pensaste que muchas cosas son el producto de tus malas decisiones? Porque a veces las mujeres se quejan de los maridos se quejan de las mujeres. Pregunta, ¿quién se la escogió? ¿O quién se lo escogió? ¿Sí? ¿No tuviste oportunidad de conocerlo? Ay, es que me engañó. Pues por eso se llaman no vio, porque no vemos. Pero te voy a decir, ¿el mandato cuál es? Que aprendamos a vivir, ¿verdad? Llevando las cargas los unos de los otros, a que aprendamos a vivir en cordialidad, obedeciendo a Dios, y sobre todo dice, ¿verdad? Y hay una analogía muy importante que Jesucristo hizo por su iglesia, un amor sacrificial. Y ese amor sacrificial es que hay que echarle muchas ganas y hay que hacer sacrificio, porque el amor es complejo, no es nada fácil, la vida es difícil, iglesia, y a veces nos las hacemos más difíciles y más pesadas. Empecemos a vivir conforme al manual de vida, que es la palabra de Dios, y si tú vives así, te vas a dar cuenta que la vida realmente es objetiva, es bonita, y que es una bendición de parte de Dios. Y cómo no enamorarme de ese Creador tan hermoso, tan precioso, si siempre tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Inclina tu rostro, vamos a orar. Te damos gracias, bendito.